A las 11:30 de la mañana del jueves 2 de abril a esta charla donde trataremos dos temas muy importantes que afectan a todas las pymes en Colombia, como son qué medidas tributarias y legales, sobre todo en temas de derecho laboral, podemos adoptar para enfrentar la crisis del COVID-19. Quiero presentarles a nuestra ponente de la mañana, la doctora Diana Milena Vargas, quien es socia fundadora de Legal Partner, líder emprendedora con más de 7 años de experiencia en litigios y asesorías de empresas de diversos sectores de la industria. Es especialista en derecho laboral y relaciones industriales. Está cursando actualmente estudios en maestría en derecho laboral y seguridad social, conocedora a profundidad de los temas internos que afectan diariamente a las compañías. A continuación, doy paso para que la doctora Diana nos aborde el tema laboral. Cristian, muchas gracias. Buenos días a ti y a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Gracias por aceptar esta invitación, en donde les vamos a hablar un poco acerca de las medidas legales y tributarias para enfrentar la crisis del COVID-19. Esto con fundamento en las diferentes directrices, resoluciones y decretos que ha expedido el Gobierno Nacional y Distrital, y sobre lo cual vamos a analizar como microempresarios y pequeñas empresas qué podemos salvar o qué podemos tomar a nuestro favor de todas estas medidas. Le voy a dar la palabra a Juan Fernando, que es asociado de Legal Partner. Él les va a hablar acerca de la normatividad que ha estado vigente hasta el momento, y posteriormente yo les voy a hacer un resumen de esas medidas y cuál es el paso que deberíamos tener en cuenta para afrontar esa crisis que tenemos en este momento. Juan Fernando es abogado del Derecho de los Negocios, especialista en Derecho de los Negocios, y cursa una maestría actualmente en Derecho Laboral. Ha asesorado a distintas empresas en el área industrial y comercial, entonces tiene los conocimientos pues para darles a conocer estas medidas y asimismo pues resolverle las preguntas al final de la sesión. Nosotros vamos a hacer una exposición de alrededor de unos 20 minutos de temas legales, otros 20 minutos en temas tributarios a cargo de Cristian, y al final daremos un espacio de 20 minutos para preguntas que se van a resolver a través del chat. Andrés de Legal está coordinando el chat, el cual dará espacio para que las personas puedan hacer sus preguntas por este medio y las estará transmitiendo posteriormente a nosotros. Entonces, Juan Fernando, adelante, por favor. Diana, buenos días para ti y para todos los empresarios que aceptaron esta invitación. Bueno, como les decía Diana, vamos a hacer una pequeña cronología de las normas que el gobierno nacional ha promulgado para atender este tema de la crisis del COVID-19. La primera directriz de parte del Ministerio del Trabajo fue promulgada el 24 de febrero a través de la circular 017. Tengan en cuenta esta fecha, el 24 de febrero versus el 6 de marzo, que fue el primer caso confirmado de COVID-19. Es muy distinto regular un tema cuando todavía no lo tenemos en pleno efecto al interior de nuestro territorio. Entonces, básicamente, todo el manejo de la crisis empieza a partir del 17 de marzo del presente año con la circular 021. A modo de introducción, quería decirles que, hombre, uno de los grandes inconvenientes a los que nos hemos visto expuestos es que hay infinidad de ruido. Y muchas veces ese ruido viene de los mismos gobernantes, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Entonces son muchísimas las normas que han salido en espacios muy reducidos de tiempo y que han venido, digamos, empezando desde una postura muy rígida con el microempresario y con el pequeño empresario, y que luego se han ido modulando y casi que contradiciendo. Entonces esto empieza el 17 de marzo a través de la circular 021, en donde el ministerio puso a disposición, y pongo a disposición entre comillas, unos mecanismos por medio de los cuales nosotros los microempresarios y pequeños empresarios íbamos a tratar de proteger el trabajo. Entonces, teníamos el trabajo en casa, el teletrabajo,
la jornada laboral flexible, las vacaciones anticipadas y colectivas, siempre y cuando el trabajador aceptara, fuera de manera conjunta a que se llegara al acuerdo de que, bueno, el trabajador disfrutara de sus vacaciones. Y por último, nos dijo o nos puso en la mesa la posibilidad de que prestáramos o de que pagáramos los salarios sin recibir ningún tipo de contraprestación. Entonces decía que lo ponía entre comillas, que nos pusieran esos recursos o bueno, esas modalidades de trabajo, porque en términos reales lo que pretendió el ministerio a través de esta medida fue desplazar la responsabilidad en nuestra cabeza como empresarios de mantener el empleo. No es una obligación que debamos soportar nosotros solos, sino que requerimos de la ayuda del gobierno nacional. Seguimos adelante con la circular 022 del Ministerio del Trabajo. ¿Qué dijo esta circular? Que iba a fiscalizar de manera muy estricta todos los movimientos de nosotros, los micro y pequeños empresarios, con respecto a la protección del empleo. Casi que nos prohibió suspender cualquier contrato, terminar cualquier contrato y nos dijo, voy a estar muy pendiente de ustedes, voy a tener la lupa muy caliente en ustedes. Bueno, el 22 de marzo empieza el aislamiento social obligatorio a través del decreto 457 del Ministerio del Interior. Aquí es donde se estructura una causa mayor, perdón, una fuerza mayor y un caso fortuito para muchas de nuestras empresas para que no podamos prestar el objeto social para el cual estamos diseñadas. Es en este momento en donde el Ministerio del Interior dice cuáles empresas están excluidas de esta materia, que básicamente son aquellas que son servicios de salud, servicios funerarios, la cadena de producción de bienes y servicios en temas de alimentación, alimentos y bebidas, lo mismo con los medicamentos y otros así. Pero muchas de nuestras empresas que no estamos dentro de esas excepciones, se nos hace imposible prestar el servicio. Entonces, es a partir de ese momento en donde se estructura una fuerza mayor y un caso fortuito para muchos de nosotros en el sentido de que no podemos seguir prestando nuestras funciones normalmente. El 27 de marzo, y fíjense que solo han transcurrido 10 días desde la primera norma y ya tenemos básicamente 4 o 5 estudiadas. Aquí el Ministerio del Trabajo ya nos otorga unas herramientas para que nosotros como empresarios podamos tomar unas decisiones un poquito más acorde con la realidad y con lo que en realidad estamos necesitando hacer al interior de nuestras empresas. El decreto 488 nos habilita, empresarios, a mandar a vacaciones a nuestros colaboradores en caso de que lo estimemos necesario con un día de antelación. Con un día de antelación. Ya no necesitamos que el trabajador esté de acuerdo con nosotros para que disfrute ese tiempo de vacaciones, sino que va a estar en cabeza del empresario, del empleador, decretar o decidir el tiempo en el que se van a tomar esas vacaciones, sean anticipadas, sean colectivas o sean las que ya se han causado de manera ordinaria. El 27 de marzo, fíjense, el mismo día, y es a lo que me refiero con esta abundancia de normas, el Ministerio del Trabajo nos dice, o bueno, modula un poquito su postura y nos recuerda a los empresarios que son los jueces laborales del circuito, o bueno, son los jueces del trabajo en general, quienes van a valorar o quienes van a decretar si esas suspensiones que nosotros hagamos de los contratos son legales o ilegales. Recuerden que la 022 nos decía, voy a estar muy pendiente de qué hagan ustedes. Ya 5 días después, el ministerio nos dice, no, venga, empresario, es el juez del circuito, es el juez laboral quien va a valorar esas suspensiones que usted haga, no voy a ser yo.
Bueno, seguimos con la circular 027, en donde, y esto es muy importante para nosotros en caso de que optemos por la vía de firmar licencias no remuneradas con nuestros colaboradores. Bueno, Diana, una notica al pie, Diana nos va a explicar muchas de estas medidas con un poco más de profundidad más adelante. Pero el efecto de la suspensión del contrato de trabajo y el efecto de una licencia no remunerada es el mismo. Es que no se preste el servicio por parte del trabajador y por parte del empleador no se pague el salario, solo la seguridad social. La diferencia entre una y otra es que la suspensión viene de parte de, o quien la propone es el empleador, y quien propone o quien solicita una licencia no remunerada siempre debe ser el empleador. Entonces es algo para que tengamos muy en cuenta, empresarios. Por último, cerrando, ya hay unos mecanismos adicionales que pretenden proteger el desempleo. Pero ¿qué pasa? Sacó de nuestra esfera de control, es decir, a nosotros las pequeñas y medianas empresas, y lo pone en cabeza de otros participantes de las relaciones laborales, como lo son las cajas de compensación familiar. Entonces, la resolución 853 del 30 de marzo, fíjense, hace escasos 3 días, ya involucra a otras entidades para que protejan el trabajo, para que protejan los ingresos de los trabajadores, y no seamos necesariamente las empresas, las pequeñas, medianas empresas, las microempresas, quienes tengamos el grueso de la obligación de mantener el trabajo y de mantener los ingresos de los trabajadores. Ese es el recuento de las normas eh, que hemos tenido pues a nuestra disposición en materia laboral, y que, como se pueden dar cuenta, ha habido una proliferación de normas casi que con, en promedio, 2 días, 3 días máximo de distancia entre la una y la otra. Muchas gracias, nos vemos en la ronda de preguntas de nuevo. Los dejo con Diana para que les explique todas estas medidas que el ministerio puso a nuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Vamos a aterrizar un poquito el tema de lo que les habló Juan Fernando y lo vamos a analizar mediante este semáforo. Tenemos el semáforo en donde vamos a tener verde, amarillo y rojo respecto de todas las medidas que ha expedido el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional. Entonces, en primera instancia, como verde tenemos lo que se nos propuso en la circular 021, y es: dele trabajo en casa a su trabajador, dele teletrabajo o haga una jornada laboral flexible. En este punto de la jornada laboral flexible, quiero detenerme un poco y hablar acerca de preguntas que me han hecho varios empleadores, y es: oiga, ¿yo puedo renegociar mi contrato de trabajo? Efectivamente sí, usted puede renegociar su contrato de trabajo, básicamente haciendo un acuerdo con su trabajador, y en el momento de la crisis que estamos viviendo se puede renegociar el salario, el tiempo de prestación del servicio, se pueden disminuir los salarios y reacordar y renegociar los contratos laborales. Entonces, para que eso lo tengan presente, dentro de jornada laboral flexible que nos habla la circular 021, se refiere a este punto. Y en este punto, digamos que no le estamos tocando el bolsillo al trabajador, porque somos nosotros quienes estamos asumiendo el costo del trabajador. Él está trabajando desde casa, está teletrabajando o está en una jornada laboral flexible. El asunto se pone candente más adelante, es cuando o yo o mi trabajador no puede prestar los servicios a través de teletrabajo o desde su casa, ni tampoco se puede acordar otro tipo de trabajo que no sea en las instalaciones de la empresa. Y ahí viene el asunto de del decreto nacional del aislamiento obligatorio, porque si yo no me encuentro dentro de los excepcionados, pues yo no puedo operar, ¿sí? Si soy un comercio, si soy una peluquería, si soy cualquier tipo de servicio que yo ofrezca al público, pues yo no puedo abrir mi negocio, por lo cual no puedo prestar mi objeto. Entonces me queda imposible que mi trabajador esté en teletrabajo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas vienen otras directrices dentro de la misma circular que dice: bueno, entonces tenemos opciones tales como otórguele las vacaciones a su trabajador, que ya lo mencionó Juan Fernando, sean anticipadas, sean que se las estén debiendo y demás. Puede adelantar la prima de servicios, porque la norma nos dice la prima de servicios se pagará antes de junio de cada año, no dice desde cuándo, o sea, la puedo adelantar.
Y en ese orden de ideas, pues ya vengo a tocar un poquito el bolsillo del trabajador y ahí es cuando tenemos ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Lo digo a modo castizo porque el ministerio, durante el tiempo que ya mencionó Juan Fernando, se encargó de envalentonar un poquito a los trabajadores en que no los podían despedir, en que no los podían tocar, en que les tenían que pagar todo. ¿Por qué? Porque como ya se dijo, sobre nuestros hombros se descargó toda la forma de proteger el trabajo de nuestros empleados, de nuestros colaboradores. Nosotros, según el gobierno, tendríamos que propender por mantener el trabajo, pero pues nadie en este momento ha pensado en el microempresario y en la pequeña empresa. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, ya cuando empezamos a tocar asuntos como vacaciones, prima de servicios y demás, el trabajador pues muchas veces no está de acuerdo, sin embargo ya estamos facultados para otorgar esas vacaciones con un preaviso mínimo de un día de trabajo. Asimismo, si nuestro bolsillo lo permite, podemos dar permisos remunerados o salarios sin prestación del servicio e incluso, depende de la relación que tengamos con nuestro trabajador, si es de antiguo, si es bien, si nos lleva poco tiempo, podemos otorgar préstamos, pero recuerden que esos préstamos pues tienen que garantizarse a través de un descuento por nómina y tiene que haber una autorización del trabajador para que yo le pueda descontar mensualmente o de qué manera con las primas y demás esos préstamos. Esas son las situaciones que se pueden presentar y que nosotros decidimos como empresarios a cuál de esas acceder. Ya pasando ese punto, y les quiero contar de lo que ha pasado del 16 de marzo en Bogotá hacia la fecha, pues nosotros los empresarios ya hemos recurrido al trabajo en casa, al teletrabajo, a la jornada laboral flexible. Creo que la mayoría ya pagamos salarios sin prestación del servicio hasta el 30 de marzo y nos estamos preguntando qué vamos a hacer en abril. Y si es cierto, como ha venido diciendo el gobierno distrital, que estas medidas se van a ir hasta mayo y junio, ¿qué vamos a hacer? El asunto es que ya se empieza a afectar nuestra empresa y nuestro negocio y nosotros tenemos que propender por el empleo, o sea, por la empresa para que a futuro haya empleo una vez se supere la crisis. Entonces hay otras opciones que definitivamente el ministerio pues no ha puesto de presente, pero yo se las voy a comentar. Y esto no es una apología a terminar contratos ni a suspensiones de contratos, sino para que ustedes lo tengan presente, que lo pueden hacer y que no tengan miedo a hacerlo en el momento que tengan que escoger en salvar su empresa y que de verdad no les alcance el dinero para poder pagar los salarios de un trabajador. Y significa lo siguiente: yo puedo suspender el contrato de trabajo de mis trabajadores con fundamento en un caso fortuito o fuerza mayor, y esto es muy importante, sin pedirle permiso al Ministerio de Trabajo. Ha rondado por las redes sociales y en diferentes instancias que hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, y no. Yo no tengo que pedir permiso al Ministerio de Trabajo cuando hago suspensiones de contrato de trabajo a título individual. ¿Sí? Ya cuando yo requiero cerrar mi negocio, suspender colectivamente y demás, pues ahí sí requiere un permiso. Pero cuando yo lo hago a modo individual, es decir, tengo mi contador, el de las redes sociales, la señora que maneja aquí el aseo y demás, pues yo puedo decir cuál de ellos individualmente le podría suspender el contrato con la causal de caso fortuito. ¿Cómo se configura ese caso fortuito? Como ya lo dijo Juan Fernando, con la circular, con el decreto del gobierno nacional en donde se decretó el aislamiento obligatorio. Entonces, esa suspensión del contrato, ¿qué significa? Que yo le voy a responder a mi trabajador por la seguridad social, salud y pensión, pero no reconozco salario. Aquí no va a pasar nada, no es nada grave. Sí, definitivamente el trabajador vive de lo que le pagamos, pero como les digo, esto es en un momento ya en que yo no tenga más opciones. Entonces podría suspender el contrato. Asimismo, la licencia no remunerada, como lo decía Juan Fernando, pues tiene que ser solicitada por el trabajador. Nunca podemos coaccionar ni obligar al trabajador a que nos firme licencias no remuneradas. Esto nos puede generar problemas a futuro. Y ya como última instancia, también se pueden terminar los contratos de trabajo sin justa causa. Es decir, si usted dice definitivamente es que a mí el dinero no me va a dar, es que no puedo, es que no me da, mire, usted puede terminar el contrato laboral sin justa causa pagando la indemnización respectiva. ¿Cómo es esa indemnización? Que por cada año de servicio del trabajador, por el primer año yo le tengo que pagar 30 días de salario y por los subsiguientes 20. ¿Sí? Si yo termino ese contrato sin justa causa, no voy a tener ningún problema futuro. Como digo, yo no estoy haciendo una apología al despido ni a suspender los contratos, pero sí a que como empresarios también pensemos en nuestro negocio y en que a futuro pues tenemos que seguir dando empleo. Entonces, unas acotaciones sobre la suspensión y la terminación que les voy a dar. La suspensión
tiene unos beneficios que salieron en las circulares hace poquito. Entonces, la suspensión del contrato, como les decía, se paga la seguridad social, salud y pensión. Y en la suspensión, mi empleado puede acceder al fondo de pensiones y cesantías a solicitar que se le haga un pago parcial de las cesantías. ¿Y cómo? Como yo ya renegocié un salario, suspendí un contrato, yo le puedo decir mi trabajador que vaya al fondo de cesantías y solicite que el fondo de cesantías le pague una parte del salario. Es decir, yo tenía una persona que ganaba 2 millones, le dije renegociemos, le quedan 1 millón. Él va al fondo de cesantías y el fondo de cesantías de las mismas cesantías de él le va a entregar parcialmente 1 millón de pesos para que cubra lo que considere que cubra. Y ahí viene otro punto importante, una enseñanza que yo quiero que nos quede a todos, y es que muchos de nuestros trabajadores no tienen cesantías. ¿Por qué? Porque después del 14 de febrero vienen y nos dicen que voy a remodelar la casa, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Entonces, en adelante tengamos presente que cuando un trabajador pida sus cesantías, verifiquemos que de verdad sea para lo que lo está pidiendo, porque en estas situaciones que se nos presentan actualmente, pues no puede acceder a las cesantías, y en caso de que le suspendamos y no tenga cesantías, pues nada que hacer, no tendría cómo acceder. ¿Por qué? Porque la forma de acceder al subsidio de desempleo que ofrece el gobierno a través de las cajas de compensación, que es otra nueva modalidad que salió, es solamente para los trabajadores dependientes o independientes que estén cesantes. ¿Qué significa cesantes? Desempleados. Cesantes no es suspendido el contrato, cesantes no es que temporalmente ni nada por el estilo. Cesantes es que me despidieron y que me despidieron en la época del COVID. Entonces, si yo le terminó el contrato a mi trabajador, le pago su indemnización sin justa causa, él puede acceder a un subsidio de desempleo que equivale a 2 salarios mínimos, aproximadamente 1.700.000 dividido en 3 meses, que son 589.000 pesos mensuales, que se pagarán durante 3 meses. Puede acceder a eso, pero terminado el contrato de trabajo, no suspendido. Entonces, eso se tiene que tener presente. Y es un beneficio máximo para personas que coticen hasta 2 salarios mínimos en categorías A y B. Entonces, les dejo sentadas esta charla y que ustedes piensen en las preguntas que nos quieran hacer y demás al final. Mientras tanto, les voy a dar paso a Cristian Arismendi para que les hable acerca de las medidas tributarias que tenemos. Y Cristian David Arismendi es socio director de la firma TaxPay, administrador de empresas de la Universidad Antonio Nariño, y también es contador de la misma universidad. Magíster en Innovación de la Universidad de AN y asimismo Máster en Administración de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Nebrija de Madrid, en España. Asimismo, pues es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Entonces le doy la bienvenida a Cristian para que nos continúe hablando acerca de las medidas tributarias. Gracias, Diana. Como empresarios, nos preocupan básicamente 4 aspectos. El primero tiene que ver con todo el tema de costos fijos. Dentro de los costos fijos tenemos el tema de arrendamientos. Entonces vemos que en días pasados el gobierno sacó una normatividad con respecto a los arrendamientos, donde simplemente dejó al libre albedrío entre arrendador y arrendatario que lleguen a un común acuerdo. Estos precedentes de no incrementar cánones, de no desalojar a los inquilinos, ni desalojar a los que tengan un local comercial. La segunda es el tema de pago de créditos y cuotas, para lo cual ya el gobierno también sacó una reglamentación donde durante la época de cuarentena ningún banco podrá hacer reportes negativos a centrales de riesgo, y también dejó a libre albedrío que entre banco y deudor lleguen a un congelamiento de las cuotas. La tercera preocupación es el tema de los salarios y el pago de nóminas, que ya muy claramente nos explicó Juan Fernando y Diana en su presentación. Y el cuarto aspecto que nos preocupa a muchos empresarios es el tema tributario. Y para ahondar este tema, vamos a hacer una cronología de los principales decretos que han salido en esta época. El 19 de marzo, Diana, hacia atrás, ¿no? Ahí, adelante. El 13 de marzo salió el decreto 398, donde
para todas aquellas asambleas que se convocaron para aprobar estados financieros y aprobar distribución de utilidades y aprobar presupuestos, que se hayan convocado presencialmente, este decreto de manera excepcional manifestó que se podían hacer de manera virtual. El decreto 438, una atrás, Diana. El decreto 401 saca medidas excepcionales para que todas aquellas compañías que, como su actividad económica, tengan el transporte aéreo de pasajeros, tengan la actividad hotelera y actividades teatrales y similares, tienen un tratamiento especial en la extensión de plazos para pagar el impuesto de la renta y pagar el impuesto de IVA. El 19 de marzo salió el decreto 434, donde se extiende el plazo para la renovación de Cámara de Comercio y la inscripción en el Registro Único de Proponentes. El 19 de marzo sale el decreto 435, donde se amplían los plazos para presentar la declaración de renta de personas jurídicas y grandes contribuyentes. Posteriormente, 438 promulga el gobierno declarando una excepcionalidad a la importación y comercialización de algunos productos e insumos médicos, donde van a tener un IVA cero durante toda la época de la cuarentena. Posteriormente, este mismo decreto amplía el plazo para las entidades sin ánimo de lucro que cada año deben hacer su renovación ante la DIAN. Se extiende el plazo hasta el 30 de junio. Igualmente, la resolución 027 de la DIAN modifica los plazos para presentar la información exógena. Y esto es muy importante, dado que los gerentes y representantes legales deben estar muy al tanto de monitorear que se pueda cumplir esta obligación, ya que hace parte de las 3 sanciones más onerosas. Muchos contribuyentes están en lientos por el año 2016 y 2017 por no haber presentado la información exógena. Y actualmente, a muchos de ustedes, a sus correos electrónicos, están llegando pasivos para que por favor presenten la información exógena del año 2018 con el pago de la correspondiente sanción. Es muy importante que para la exógena del año 2019 no se vayan a pasar del plazo establecido porque la sanción es bastante onerosa. Y finalmente, en materia local, se expidió el decreto 093 de la Alcaldía de Bogotá, donde se extienden todos los plazos, tanto para impuesto predial y para impuesto de vehículos. A continuación vamos a ahondar un poco más sobre estos decretos, mirar ya en concreto cuáles son las fechas de pago establecidas para cada obligación. En cuanto a las reuniones no presenciales, el decreto 398 estuvo que aquellas reuniones que se convocaron de manera presencial, a faltando un día para poderse llevar a cabo, se podía trasladar a un medio digital y hacer la reunión de manera virtual, teniendo los mismos efectos legales y estatutarios, pues obviamente respetando los quórum y mayorías establecidas en sus estatutos y en la ley. El decreto 401, que amplía los plazos para el pago de la declaración de renta y para el pago de la declaración de IVA, únicamente para 3 tipos de empresas. Empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles y empresas de actividades teatrales, espectáculos de música en vivo y espectáculos similares. ¿Qué beneficio van a tener? Que el pago de la primera cuota lo van a realizar a más tardar el 31 de julio del 2020. La van a tener prácticamente 3 meses de plazo adicional para pagar la primera cuota de la declaración de renta.
Y la segunda cuota van a tener plazo hasta el 31 de agosto. En materia de IVA, para los que son de periodicidad bimestral y para los que son de periodicidad cuatrimestral, van a tener plazo hasta el 30 de junio de 2020 para hacer el pago del respectivo periodo que le corresponda presentar. El decreto 434 de 2019 extiende el plazo para la renovación del registro mercantil, extendiéndolo hasta el 3 de julio de 2020. Así que todos aquellos que estaban preocupados porque hace 2 días fue el 31 de marzo y era el último día de plazo para renovar matrícula mercantil, no se preocupen, los plazos se extendieron hasta el 3 de julio, conservando las mismas reglas que tenían anteriormente, evitando la imposición de multas y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, para quienes tienen que renovar el registro único de proponentes o hacer la inscripción inicial en este registro, se extiende el plazo hasta el 7 de julio del 2020. Adicional, este decreto también ahonda un poco más en las reuniones ordinarias de asambleas y juntas de socios que se deben celebrar cada año para aprobar estados financieros de la vigencia de 2019. Adicional, muy importante, aprobar la distribución de las utilidades y remover o ratificar los representantes legales y en algunos casos, algunos tipos de entidades, aprobar presupuestos. Dice que se pueden realizar estas asambleas a más tardar un mes después de haberse finalizado la emergencia sanitaria y en modo virtual o modo presencial según disponga cada entidad. El decreto 435 extiende el plazo para la declaración de renta de los plazos iniciaban el 14 de abril y finalizaban el 12 de mayo. Con el decreto finalizado el adicional, el pago de la declaración de IVA amplía a otras actividades económicas, como es el caso del expendio de comidas preparadas, el expendio de bebidas alcohólicas, las agencias de viaje y otros operadores turísticos. Les extiende el plazo para pagar la declaración de IVA del segundo bimestre, periodo marzo de abril, o del primer cuatrimestre, periodo enero-abril de 2020, se les extiende el plazo para pagar este impuesto hasta el 30 de junio de 2020. Únicamente para restaurantes, discotecas, agencias de viaje y operadores turísticos, sumado a lo visto anteriormente de aerolíneas, hoteles y espectáculos públicos. El decreto 438 tiene una excepción muy interesante donde a todos los productos e insumos que se requieran en hospitales y clínicas por el periodo que dure la cuarentena y la declaratoria de emergencia sanitaria van a estar exentos de IVA, tanto la importación como las ventas dentro del territorio nacional. Pero hay que aclarar que esta exención de IVA no darán derecho a devolución y compensación con otros impuestos. Vemos en pantalla cuáles son los artículos que por la emergencia sanitaria van a quedar excluidos de IVA. Si alguno de ustedes conoce empresas que comercializan este tipo de productos, o si les interesa importarlos, armar alianzas estratégicas para importar estos productos, bien pueden acogerse a este beneficio y venderlos sin IVA durante el periodo que dure la cuarentena y la declaración de la emergencia sanitaria.
También este decreto, como les mencioné, amplía el plazo para todas aquellas entidades del régimen tributario especial que a más tardar en marzo 31 de cada año deben realizar la renovación de su categoría de régimen especial ante la DIAN. Se extiende el plazo para que lo hagan hasta el 30 de junio. También la convocatoria de la asamblea de su máximo órgano de dirección se puede realizar en ese mismo tiempo para aprobar la redistribución o la reinversión de sus excedentes de caja. La resolución 027 de la DIAN, como les mencioné, extiende los plazos para la presentación de la información exógena, donde se establece que se presentará entre el 1 de junio y el 1 de julio del 2020. Es muy importante que todos los gerentes y representantes legales estén monitoreando que se pueda llegar a cabo la presentación de esta obligación, porque recuerden que hace parte de las 3 sanciones más onerosas que tiene la DIAN por no presentar esta información. Adicional, el Distrito Capital exige que también se presente información exógena de todas las transacciones que se realicen en el Distrito Capital, fijando el plazo entre el 1 al 14 de julio de 2020. Es muy importante que tanto se monitoree la presentación de la información exógena de la DIAN como se monitoree la presentación de la información exógena distrital, porque ambas tienen unas sanciones bastante onerosas. Finalmente, tenemos el decreto 093 de la Alcaldía de Bogotá, donde se extienden los plazos para el pago del impuesto predial unificado en todos los estratos y en todos los tipos de predio hasta el 5 de junio del 2020 con el descuento del 10% y hasta el 26 de junio sin descuento. Adicionalmente, el impuesto de vehículos también se extiende hasta el 3 de julio del 2020 con el 10% de descuento y hasta el 24 de julio sin descuento. Hasta acá vemos todo el tema tributario y es importante que los empresarios entiendan que la declaración de renta del año 2019 corresponde a los ejercicios realizados durante el año 2019, que posiblemente a muchos de ustedes les fue muy bien, les fue regular o les fue más o menos, y en base a esas utilidades que generaban en ese año es que van a tributar el impuesto a la renta. No hay manera que por la coyuntura que estamos viviendo, este impuesto se pueda disminuir. Ya el corte se hace a 31 de diciembre y a partir de esos datos es que se presenta la declaración. ¿Qué es importante tener en cuenta? Todos aquellos que realizaron transacciones con otras empresas y que les practicaron retención, muy importante que soliciten todos los certificados de retención para descontarle lo máximo posible al valor del impuesto. Adicionalmente, si se tienen saldos a favor o anticipos, también tener en cuenta que se hagan los respectivos descuentos. Entonces es importante que esta declaración quede presentada en las fechas indicadas. Con esto se corta el posible pago de una sanción por extemporaneidad que es bastante onerosa, ya que corresponde al 5% del valor del impuesto por cada mes o fracción de mes que me tarde en presentarlo. Es muy importante que dejemos presentar la declaración y ahí corta el tema de la sanción. Pero si por temas de flujo de caja las compañías no tienen recursos para pagar la primera cuota, pues ahí sencillamente se correrán intereses de mora a la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales, que aproximadamente actualmente está en el 26% efectivo anual, un 2.2% mes vencido, y eso sería una financiación que haría parte de la compañía. Estoy financiando a través de la DIAN en el no pago del impuesto a la renta. Entonces deben analizar si es más favorable pedir un crédito blando
a una tasa de interés mucho menor, menor al 20% o menor al 15%, con el cual pueda cumplir la obligación de pagar el impuesto a la renta. Adicionalmente, el tema de IVA, también pues hay que cumplir con las fechas de presentación que haya dictaminado el calendario tributario para evitar el pago de la sanción. Pero si no se cuenta con los recursos de IVA, la DIAN da un tiempo máximo de 2 meses antes de iniciar acciones de cobro coactivo que me lleven a un embargo de cuentas bancarias y me bloqueen mi empresa. Es muy importante que las empresas se aprovisionen del suficiente flujo de caja. Ya vimos que podemos negociar los arrendamientos, quedan a libre albedrío de acordar que se pague un 25%, un 50% o a un 75% ya de acuerdo a la particularidad de cada local. Adicionalmente, los bancos han ofrecido el congelamiento de cuotas y el congelamiento de intereses y el congelamiento de capital mientras se supera la emergencia. Entonces, ahí ya tenemos un ahorro de flujo de caja que bien podemos utilizarlo en el pago de los impuestos respectivos para evitar financiarme a través de la DIAN con intereses de mora altísimos. Y por otro lado, pues está el tema laboral, que ya hay que entrar ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas, sobre todo en esta área de materia laboral, para que hagan todas aquellas preguntas. Pero luego de la emergencia que había en puerto, todos llegamos a superar, bien sea al 30 de abril o al 30 de mayo, plazo máximo que hablan los especialistas, hasta el 30 de junio podemos extendernos. Luego de ese periodo que viene, pues muchas compañías salen bastante afectadas, inclusive muchísimas están al borde de la quiebra. Y es momento de tomarnos esta pausa para reinventar nuestros negocios, mirar cómo podemos migrar a plataformas digitales, iniciar el proceso de la transformación digital, iniciar procesos de innovación y creatividad que permitan a las compañías adaptarse y reinventarse para afrontar estos nuevos cambios. Es por eso que quiero invitarles a una charla que se va a dar el día sábado entre las 9 y las 11 de la mañana sobre cómo reinventar las compañías, cómo rediseñar los productos, cómo rediseñar los servicios, cómo generar nuevos elementos para innovar en mi compañía y que pueda afrontar esta crisis. Y después de esta crisis, seguramente el mundo no volverá a ser el mismo. Tanto el comportamiento social como el comportamiento empresarial no va a ser el mismo. Entonces es muy importante que los que estén interesados en qué es lo que viene para el futuro puedan hacer partícipes de esta charla el sábado a las 9 de la mañana. En información o en los comentarios pueden dejar sus datos si quieren estar interesados para que también les enviemos el link. Es a través de Zoom y se puedan conectar. Sin más temas por hablar, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Los que quieran hacer su pregunta hablada tienen la opción de levantar la mano. Nuestro coordinador de chat, Andrés, les va a dar la palabra para que hagan su pregunta en materia laboral, o si tienen de pronto alguna pregunta en materia tributaria, también con gusto estaré presto a responderla. Y los que hayan escrito su pregunta al chat, también nuestro moderador Andrés va a hacer lectura de estas preguntas y van a ser respondidas tanto por Juan Fernando como por Diana, o en materia tributaria por mí. Les agradezco a todos haberme brindado este espacio. Doy paso a Diana y a Andrés para que hagan la apertura de preguntas y respuestas. Bueno, muy buenos días para todos los participantes. Liliana tiene una pregunta para el doctor Juan Fernando, la doctora Diana, una consulta laboral. Él las pregunta si los pagos de administración para oficinas o locales comerciales hay alguna normatividad también o es de común acuerdo. Hola, ¿ya? Bueno, dentro de lo que nosotros hemos visto últimamente, el día de ayer, antier, salió un decreto que decía sobre los pagos de arrendamiento, porque esto ha sido
una pregunta de muchos microempresarios que tienen locales comerciales abiertos al público y demás, y que no se ha podido dar una solución. ¿Por qué? Porque muchas personas viven del arriendo, como otras pues tienen que pagar. En ese caso, actualmente lo que se dijo fue que los cánones de arrendamiento no podían subir, es decir, si era momento de que subiera de acuerdo al IPC el canon de arrendamiento, pues en este momento se entendería que está congelado, pero los pagos siguen andando. Eso se tiene que hacer mediante acuerdo entre las partes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos bancos, la mayoría de los bancos sacaron opciones para las personas que tienen créditos, sea por leasing, sea de vivienda y demás, y que tengan arrendados locales comerciales o créditos comerciales. La única opción que tenemos ahí, si tenemos locales comerciales o establecimientos abiertos al público, es hacer una solicitud directamente al arrendador, en donde se pueda renegociar el canon o el pago para dejarlo dentro de 2 meses o que se haga de otra forma, se suspenda temporalmente, pero eso es lo que tenemos hasta el momento, o sea, mediante acuerdo con el arrendador. Ok, no sé si Liliana tenga alguna pregunta respecto a la respuesta. Ok, entonces damos paso a la siguiente pregunta de Francia. Ella nos pregunta que si tengo empleados bajo modalidad de contrato por obra o labor para la ejecución de una obra civil por el efecto del aislamiento, esta suspensión será, perdón, dice, modalidad de contrato por obra o labor para la ejecución de una obra civil que por efecto de aislamiento obligatorio está suspendida. ¿Sería suficiente razón para la suspensión de los contratos laborales al ojo de un juez en el caso de llegar a esta instancia? Bueno, esta pregunta la resolvemos con el decreto 457 del Ministerio del Interior, que fue por medio del cual se estableció el aislamiento obligatorio. Aquí nos tenemos que remitir también a las excepciones, es decir, a esas empresas que están exceptuadas y que pueden seguir operando. Pero una consideración antes de irnos a esos numerales. Perdónenme lo coloquial del ejemplo, pero cuando estábamos en el colegio en clase de matemáticas, el profesor antes de ver la respuesta, valoraba el procedimiento. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? Lo mismo pasa con las suspensiones de contrato. Las suspensiones de contrato deben tener un procedimiento previo antes de llegar a esa instancia. Es clave que demostremos la buena fe y la intención del del empleador para mantener indemne, incólume y ejecutándose de la manera más normal posible el contrato de trabajo. Entonces, ese es un camino común que todos tenemos que recorrer antes de llegar a la suspensión del contrato. Ahora, de manera específica, la pregunta dice que son personas que están trabajando en obra civil y que están paradas en razón al decreto que les impide, digamos, movilizarse, el decreto del aislamiento obligatorio. Nos vamos al numeral 31 de las 34 excepciones que nos propone ese decreto. ¿Qué dice el numeral 31? Que están exceptuadas la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por estado de su avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Entonces, hay que remitirse al tipo de obra que se está haciendo. ¿A quiénes tenemos parados en este momento? Si definitivamente por sus funciones ellos no pueden continuar prestando el servicio para el cual fueron contratados, pues hombre, no me queda otra razón que decretar la suspensión del contrato. En ojos de un juez, ¿cuál es la debida diligencia que nosotros debemos tomar para este caso? Hombre, estructurar muy bien esas suspensiones de contrato para que el juez de tal forma avale
la legalidad de lo que estamos ejecutando a través de ese procedimiento. ¿Y cuál va a ser y qué va a ser lo que ellos van a mirar? Si nosotros antes de llegar a esa instancia ejecutamos o propusimos a nuestros trabajadores alguna de esos mecanismos para protección del trabajo, del trabajador y de los contratos de trabajo antes de llegar a la suspensión del contrato de trabajo. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Cristian Arismendi. WC Mantenimiento nos pregunta, si soy microempresario nuevo, ¿cómo pido el certificado de certificados de retención? Claro que sí. Si la compañía se creó en el año 2020, la declaración de renta por este año se va a presentar en el año 2021. Y durante los meses de enero a marzo del 2021 es donde se solicitan estos certificados de retención en la fuente. Si la compañía inició operaciones en el año 2019 y parte de este año pues emitió facturación, y parte de en este año emitió facturación y facturó hacia empresas o astrales que tenían la calidad de agente retenedor, efectivamente puede solicitar los certificados de retención en la fuente para que pueda descontarle estos valores al impuesto de renta como tal. Entonces, tiene que analizar si sus operaciones se iniciaron en el año 2019 y realizó ventas, o si la operación inició en el 2020, únicamente hasta el año 2021 se solicitarán los certificados de retención y en ese año es cuando se presenta la declaración de renta por el año 2020 y ahí se daría el respectivo descuento de las retenciones. No, déjalo aquí ya. Ya va a terminar. Ok, Cristian, muchas gracias. Mabel del grupo 7 nos tiene una pregunta. Ella nos pregunta si los colaboradores de vigilancia se les pueden suspender el contrato temporalmente sin indemnización. Esta pregunta va para el equipo Legal Partner, el doctor Juan Fernando o la doctora Diana. Gracias. Mira, bueno, primero que todo, respecto a la pregunta de Mabel, quiero hacer claridad que cuando yo suspendo el contrato no se acaba. Esta persona sigue siendo mi trabajador. Por eso la norma dice que le pagaré seguridad social como salud y pensión. Entonces, partamos de que el contrato sigue vivo, sigue vigente, por lo cual no hay lugar a indemnización de ningún tipo cuando suspendo los contratos. Ahora bien, ya hay que entrar a ver el caso en concreto. ¿Por qué? Porque esta excepción se encuentra también enlistada dentro del decreto que decretó, valga la redundancia, el aislamiento obligatorio. Es decir, los servicios de mantenimiento, perdón, de vigilancia están excluidos y pueden seguir funcionando en la época. Entonces tendríamos que ver el caso en concreto de por qué se quiere realizar la suspensión de los servicios de vigilancia para encaminar de alguna manera la suspensión, como decía Juan Fernando, demostrando o mostrando dentro de ese proceso que existió previamente una buena fe. Es decir, yo no necesito al vigilante en mi edificio. Ya le pagué la quincena de marzo, esto que sigue, lo sigo contratando, le sigo pagando salario y me está prestando el servicio, pero definitivamente pues no lo necesito. Entonces hay que encaminar de una manera que se vea que fue con buena fe que llegué a la suspensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una delgada línea. Esto está excepcionado como que sí se puede prestar, se puede seguir prestando el servicio. Entonces hay que mirar el caso en concreto. Yo le agradecería a Mabel del Grupo 7 que nos escriba a los teléfonos que dejamos acá y nos cuenten el caso en concreto para poderle dar una respuesta más acertada a la pregunta. Bueno, dando alcance también a algunas de las preguntas que hemos resuelto, quiero continuar, digamos, haciendo una retroalimentación de los que
los que nos preguntaba Francia, en el caso de los trabajadores de obra civil que tienen sus contratos suspendidos. Les leo. En caso de suspender los contratos laborales y luego de pasar la crisis, algunos empleados no regresen a trabajar, ¿quién reconoce los pagos a seguridad social durante el periodo suspendido? Bueno, en este caso, como lo decía Diana, la suspensión del contrato es una medida extraordinaria. Digamos, lo normal es que el contrato de trabajo siga su curso normal. En términos prácticos, lo que hacemos a través de una suspensión de contrato es inducir al contrato en coma, por decirlo de alguna manera. Pero el contrato, tal cual como ella lo decía, sigue vivo. Nuestra obligación como empleadores en ese caso es mantener las afiliaciones al sistema de seguridad social. Y ellos, por su parte, bueno, no prestan el servicio, pero no quedan desprotegidos en materia de coberturas de salud y riesgos laborales y bueno, y lo demás. Entonces, respondiendo a la pregunta, esos pagos que yo hago a la seguridad social mientras el contrato está suspendido y el trabajador no vuelve, no puedo exigirle al trabajador que me los devuelva. Es mi obligación como empleador reconocer esos dineros o bueno, esos aportes, seguir continuando con esos aportes y no son susceptibles de ser descontados. Es una obligación que por ley yo tengo, porque recuerden que ya yo me estoy eximiendo del pago de los salarios. Entonces, ¿qué me queda? Hombre, sigo pagando la seguridad social de esos trabajadores que están con el contrato de trabajo suspendido. Pero finalizando pues esta respuesta, no tengo, a diferencia de las vacaciones, en donde sí yo puedo pactar con el trabajador. Digamos que el trabajador no ha cumplido el año de servicio y yo le anticipo las vacaciones, ahí sí puedo perseguir, no. Ahí sí puedo acordar con el trabajador una autorización de descuento para que me reembolse ese periodo que disfrutó de vacaciones cuando todavía no tenía derecho a las mismas. Pero en el caso de la seguridad social, mientras está suspendido el contrato, sí, no puedo tener o no tengo los mecanismos para que ese dinero que yo ya reconocí vuelva, digamos, a mi capital. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Javier Riveros, que nos tiene una pregunta. Por favor, Javier, adelante. Bueno, buenos días Diana y Cristian, muchas gracias por la charla del día de hoy. Realmente va en dos sentidos, justamente con la suspensión del contrato de trabajo y dando continuidad a la pregunta que estaban haciendo, que hacía Francia. Digamos que nosotros ya tomamos la decisión de hacer suspensión de los contratos de trabajo, no previo a haber acordado con los trabajadores justamente que una vez se reinicien las actividades, pues ellos deben volver y que nosotros vamos a cubrir justamente las prestaciones sociales durante el tiempo de la suspensión de los trabajos. Es una situación muy similar a la que plantea Francia. Justamente ahí, digamos que la pregunta va encaminada un poco a si se recomienda que se haga alguna acción adicional para prevenir. Lo hicimos actuando en que, digamos, es algo que está contemplado en el artículo 51 del Código, no requiere autorización del Ministerio y pues es evidente de alguna manera la urgencia pues manifiesta porque la suspensión de los contratos está pues de parte del cliente. De hecho, el cliente mandó a vacaciones a todo su personal, o sea, es imposible ingresar a las obras del cliente. Entonces, pues no sé si hay alguna recomendación adicional o para tener en cuenta y evitar algún impasse desde el punto de vista legal en un futuro. Y la segunda parte es acerca de los subsidios a los trabajadores. En alguna de la información, tanta información que circula,
alguna de ellas cierta y alguna de ellas falsa o alguna mal interpretada, se manifestaba que se había aprobado un subsidio para todos los trabajadores que hubieran tenido afectación. Tú manifestaste, Diana, que, y fuiste muy enfática en que es para los que están cesantes en este momento, o sea, o que fueron despedidos y o que fueron, o que no tienen trabajo en este momento. ¿Esta suspensión del contrato del trabajo se puede considerar como una afectación? O sea, ¿esas personas podrían tener acceso a ese subsidio o no? Hola, Javier. Bueno, primero, respecto a la primera pregunta, nada. O sea, si ya lo hicieron, pues nada que hacer. Básicamente tener todo documentado. Si eventualmente se llega a presentar la situación de que algún trabajador recurra ante un juez laboral argumentando que fue una suspensión indebida y demás y que no había un caso fortuito, pues ya lo único que te recomendaría es que tengas como toda la documentación ajustada en donde se demuestre que así fue como tú me lo estás comentando, el caso fortuito, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que el Ministerio de Trabajo, o sea, si el trabajador piensa ir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tendría ningún poder sancionatorio sobre definir o no definir qué es caso fortuito o no, eso lo define un juez. Entonces, lo que te recomiendo es simplemente documentar todo y tenerlo listo ahí por si cualquier situación se presenta. Pero si ya lo hicieron, pues nada que hacer. Respecto a la segunda pregunta de los subsidios de desempleo de la caja de compensación, como mencionaba yo, se pueden acceder si eres empleado o, perdón, dependiente o independiente. ¿Independiente cómo? Pues yo como independiente tengo que demostrar que no estoy recibiendo ingresos. Normalmente eso se hace con la novedad de retiro, ¿sí? Con la novedad de retiro al sistema. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de protección al cesante inmediatamente nos va a afiliar como cotizantes al sistema en calidad dentro del mecanismo de protección al cesante y vamos a cotizar sobre un salario mínimo a través de la caja de compensación. Lo que pasa es que ese decreto salió la semana pasada y aún no se ha implementado en las cajas de compensación. Espero yo que máximo 8 o 10 días ya esté implementado y los trabajadores puedan acceder a él. La única forma de acceder es con el contrato de trabajo terminado, o sea, suspendido no se puede hacer, tendría que ser el contrato de trabajo que se haya terminado. O sea, se acabó, me despidieron y que demuestre que me despidieron. Vi otra pregunta relacionada con qué documentos se requerían. No se requiere ningún documento. En su momento, como operan los mecanismos actuales de protección al cesante la caja de compensaciones, la carta de terminación del contrato y obviamente como en el sistema se marca la persona como no, con la novedad de retiro, pues básicamente eso es ya más que prueba para demostrar que estoy cesante. Ok. Muchas gracias, Diana. Liliana nos hace otra pregunta respecto a las oficinas y locales comerciales. ¿Qué pasaría con las cuotas de administración? Frente a lo legal, sí, me imagino. Lo mismo, mira, en este momento no se ha dicho nada sobre ese tema, es que igual el gobierno nacional no tiene potestad de decir, dejen de cobrar o no cobrar arriendos, porque esos son actos entre personas, naturales o jurídicas, sobre lo cual el gobierno no tendría incidencia. Lo que nosotros recomendamos es que se haga una solicitud formal ante la administración o ante la persona encargada y se solicite que con fundamento en esta crisis qué beneficios se están dando a las personas para que puedan hacer esos pagos diferidos en el tiempo, suspendidos y demás, pero que haya actualmente una normatividad que a mí me permita decir no voy a pagar administración, no, porque pues por eso hace parte de los gastos administrativos del edificio en donde se vive o del local comercial, pero sí sería mediante la solicitud a la persona encargada de la administración. Gracias, Diana. Harrison tiene una pregunta para Cristian. Él quiere saber si la Diana ha expedido algún decreto respecto a la devolución de saldos a favor con motivo de la emergencia sanitaria. Sí, gracias Andrés y Harrison. Efectivamente, la Diana expedió el día lunes una resolución donde todos los trámites de devolución y compensación de saldos a favor se pueden realizar a través de correo electrónico y a través de los mecanismos
digitales que tiene establecida la DIAN. Durante la cuarentena se suspenden también términos para las empresas que estaban a punto de vencerse el plazo para solicitar la respectiva devolución de compensación, entonces se extiende el plazo por el término que dure la cuarentena. A partir del día de ayer, 1 de abril, se reanuda el servicio del área encargada de las devoluciones y compensaciones, por lo que los términos continúan nuevamente. Estaban suspendidos entre la declaratoria de emergencia y el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, nuevamente se reanudan los términos para este procedimiento. Ok, gracias, Cristian. Sebastián Torres tiene una pregunta para Legal Partner. Él nos pregunta que si es factible la posibilidad de como arrendatario terminar el contrato con justa causa, con base en la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Mira, respecto a la causal, como veníamos diciendo, pues esto es una de las causales enlistadas para la terminación, claramente el caso fortuito y la fuerza mayor. Ya en caso de que el arrendador pues no esté de acuerdo, eso lo tendrá que determinar el juez correspondiente. Pero claramente sí, usted tendrá que tener los elementos de juicio que puedan demostrar que efectivamente usted se encontraba bajo una causal de caso fortuito y fuerza mayor, es decir, demostrar, oiga, es que perdí mi empleo y motivo por el cual no pude continuar con este contrato. O sea, usted tiene que tener cómo demostrar eventualmente ante un juez, no ante el arrendador, por qué terminó el contrato así, ¿sí? Pero sí, sí se puede hacer, igualmente pues invitando también a las personas a que previamente se hable con el arrendador para que sea mediante acuerdo esas terminaciones, pero sí es una causal que está enlistada como justa causa la terminación por caso fortuito o fuerza mayor. Y gracias, Diana. Miguel Ángel tiene otra pregunta para Legal Partner. Él pregunta que si el Ministerio de Trabajo es competente para autorizar la suspensión del contrato de trabajo. Y adicionalmente, si el Ministerio está facultado para determinar qué es fuerza mayor o caso fortuito. Vale, bueno, anteriormente había hablado acerca de ese tema, lo hemos tocado un poco, pero sí, válido. Mira, el Ministerio de Trabajo es competente para autorizar la suspensión si en los causales del numeral 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido en que yo quiera hacer el cierre definitivo de mi empresa por un término de 120 días y necesite hacer las terminaciones contractuales colectivamente. En ese sentido, yo tengo que pedir permiso al Ministerio de Trabajo y ahí sí es competente. En las causales, numeral primero, donde yo suspendo los contratos a modo de individual o a título de cada trabajador, no es necesaria la solicitud del ministerio, no es necesario elevar la solicitud, por lo cual no sería competente. Y ahí te respondo la segunda pregunta. Ahí el competente para evaluar qué es caso fortuito o fuerza mayor es el juez laboral. Entonces, no nos dejemos asustar cuando venga el ministerio a decir, ¿usted por qué terminó caso fortuito, fuerza mayor? Ya ellos lo dijeron y se retractaron porque ya la habían embarrado bastante, diciendo que ellos no son los encaminados a determinar qué es caso fortuito o no. Eso lo define un juez laboral. Bueno, yo observo una pregunta de Amanda en el chat que me parece muy interesante y pertinente con respecto a todo lo que estamos hablando. Ella nos dice, si algún empleado manifiesta contagiarse por el COVID-19 o un familiar cercano, ¿cómo debe proceder desde la empresa, independientemente si está en vacaciones, suspensión de contrato o contrato vigente? Bueno, aquí se configura obviamente una incapacidad. Es una incapacidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como empleadores? Tener afiliados al sistema de seguridad social a todos nuestros colaboradores para que obviamente reciban la atención que requieren en salud en caso de resultar positivo por COVID-19. Una precisión con respecto a las vacaciones. Vamos a poner el ejemplo que uno de nuestros colaboradores está en vacaciones y resultara contagiado por COVID-19 mientras está disfrutando de su periodo de vacaciones. En este caso, no sigue contando, sí,
si se llegara a estructurar la incapacidad mientras se está disfrutando las vacaciones, se interrumpen las vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones y la incapacidad son términos incompatibles. Incompatibles. Caso distinto a la suspensión, perdón, a las vacaciones con el confinamiento. Hemos visto muchas centrales obreras incluso diciendo que esas vacaciones que se otorgan a los trabajadores estando confinados no cumplen la verdadera finalidad de las vacaciones, porque el trabajador básicamente, pues como lo exige la norma, está encerrado en su casa sin poder, digamos que disfrutar normalmente, como normalmente lo haría de este periodo. Eso es falso y no es incompatible. No es incompatible. Las vacaciones y el aislamiento son plenamente compatibles. Lo que no es compatible es que mientras se está disfrutando de esas vacaciones, el trabajador resulte enfermo, contagiado por COVID-19, ahí se interrumpiría ese término. Y bueno, ¿cómo se procede desde la empresa? Simplemente manteniendo al día todas las afiliaciones de todos nuestros colaboradores para que reciban la atención y no resultemos nosotros después responsables laboralmente por no cumplir con lo que estamos obligados por ley en ese sentido. Gracias, Juan Fernando. Tania Marcela Mateus tiene una pregunta para Cristian. Si existe algún tipo de comunicación frente a beneficios o excepción tributaria, como IVA, retefuente, etcétera, en estas fechas de contingencia. Gracias, Andrés. Como lo mencioné en la presentación, los únicos beneficios que existen actualmente es en extensión de plazos para empresas bastante afectadas, como son el caso de aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, operadores turísticos y empresas de espectáculos públicos. Son las únicas que tienen un beneficio en extensión de hasta 2 meses para el pago de los impuestos, tanto de declaración de renta del 2019 como para el IVA del primer cuatrimestre o del segundo bimestre. Las demás empresas no tienen un tratamiento preferencial ni un tratamiento especial y solamente se extendieron una semana el calendario para presentar la declaración de renta. Actualmente, el beneficio que existe en extensión de IVA es para todo el suministro y equipos y materiales médicos. Así que todas las empresas que se quieran abocar a la importación de estos equipos o que quieran comercializar directamente ante hospitales y clínicas, Secretaría de Salud y todas las entes de este ramo, pueden hacerlo y por el término de la cuarentena se van a vender sin IVA. Ese es el beneficio actual que existe, exención de IVA para productos del sector médico, enumerados en el decreto 435/2020. Ahí están los únicos productos y en el anexo técnico están las características técnicas de cada producto para que aplique a la exclusión de IVA. Gracias, Cristian. Tania Marcela Mateus nos levanta la mano. Ella tiene una consulta para que por favor prosigas. Tania Marcela Mateus. Ok, entonces para ir cerrando vamos a dar paso a la consulta de Sergio Lievalo para Cristian. Él pregunta que si el beneficio del pago de IVA para el primer cuatrimestre aplica para cualquier empresa o actividad económica. Gracias, Andrés. El beneficio de la extensión del pago de IVA únicamente cobija a aerolíneas, empresas de viajes, operadores turísticos y empresas de espectáculos públicos, que en una escala de 1 a 10 tienen afectación de 10. Las demás empresas no tienen ninguna extensión en el plazo y deben presentar su declaración en las fechas indicadas inicialmente en el calendario tributario. Únicamente se extiende en una semana con el calendario inicial que había planteado inicialmente. Únicamente las empresas que tienen mayor afectación, como son aerolíneas,
agencias de viaje, operadores turísticos y empresas de espectáculos públicos. Adicionalmente, en el decreto 434 se extiende también para bares y restaurantes y compañías empresas que tengan una apertura al público para consumo de alimentos y bebidas. Las demás empresas no tienen un tratamiento preferencial. Gracias, Cristian. Bueno, los invito a todos para que hagan sus consultas por medio del WhatsApp para Legal Partner o para TaxPay por medio de los correos electrónicos info@legalpartner.com o para TaxPay gerencia@taxpay.com. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, gracias por escucharnos durante este tiempo, por sus preguntas. Cualquier consulta que requieran con muchísimo gusto la pueden hacer a nuestros correos o teléfonos. Cristian, te doy las palabras para que te despidas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia, a los ponentes del día de hoy. Gracias a Diana, gracias a Juan Fernando y gracias a Andrés. De mi parte, doy la despedida. Sabemos que son muchísimas las preguntas que tienen todos ustedes y tenemos esta alternativa para que hagan su pregunta o su consulta sin costo. Y si quieren una asesoría virtual a través de esta plataforma Zoom, lo puedan solicitar a través del WhatsApp, tanto para Legal Partner como a través de parte de Derecho Tributario, a través de TaxPay. Los pueden escribirnos a los correos que aparecen en pantallas o escribirnos a los números de WhatsApp y con gusto vamos a resolver sus consultas y peticiones una a una sin costo. Ya para temas más estructurados de revisión de contratos y de terminación de contratos, de mutuos, sí tendrán un costo adicional, pues que será favorable para cada compañía. A todos nuestros asistentes, gracias por haber participado el día de hoy. Ya con esto damos finalizada la charla del día.